Cuba por el ejemplo solidario que nos da y por la resistencia heroica que ha mantenido y por la cultura universal y la solidaridad universal, y esos compañeros bien formados como Roberto que los ponen a disposición de la sociedad canaria para formar en comunicación popular y enseñarnos a la izquierda a manejar también de forma solidaria esos medios de comunicación. Que el sistema capitalista utilice el control económico y financiero, el control militar, para someter a los pueblos y a las sociedades, a nadie le debe extrañar, ¿no? Que ese sistema, en su lógica de acumulación, maneje el discurso de desarrollar o de desacreditar en estos casos a los gobiernos populares y democráticos que utilizan sus recursos y las riquezas para manejar o mejorar, en este caso, las condiciones de vida de sus pueblos, tampoco nos debe sorprender. Pero ¿por qué millones de ciudadanos, por qué millones de personas que no tienen donde caerse muertos literalmente defienden ese discurso? ¿Por qué defienden ese discurso? Me refiero a que ha calado el discurso en la sociedad de las políticas, de que las políticas sociales son realmente políticas electoralistas. En este sentido, por ejemplo, las políticas sociales que defiende Chávez, el uso de los inmensos recursos petroleros para fomentar el desarrollo de los pueblos, como el ALBA, para entregar viviendas a la gente humilde, para desarrollar universidades públicas y que la clase trabajadora tenga acceso a la universidad, para que la sanidad sea universal, etcétera, etcétera, están consideradas medidas populistas por los grandes medios del sistema. Lo que no dicen esos medios es cuál es la alternativa. Si la alternativa es entregar esa riqueza a los ricos o entregar esos recursos petroleros a las multinacionales, con lo cual esto ha venido pasando en épocas históricas. Chávez no conseguiría votos, volvería la política corrupta y el empobrecimiento de los pueblos. Esa sería la alternativa. Pero también sirve como ejemplo las políticas sociales que se plantean en España, ¿no? Donde hablan que invertir en servicios sociales, las que manejan los medios de comunicación públicos, me refiero, ¿no? Pero dice que invertir en servicios sociales dilapida los recursos públicos, ¿no? Que los servicios públicos son más caros, que incentivan la pereza, la desidia, y que se trata de medidas populistas, que es mejor que las iniciativas privadas sean quienes se encarguen de estos asuntos, ya que ellos los gestionan mejor. Ese es el discurso del poder mediático, de los grandes poderes o de los grandes medios de comunicación de masas, ¿no? Lo que no dicen es que el Estado ha manejado inmensos recursos públicos financiando a la banca, sobre todo la economía especulativa, o, en este caso, beneficiando por activa o por pasiva a los poderes económicos, a las clases más ricas. Por activa, bajando la fiscalidad, con amnistías fiscales, permitiendo la evasión fiscal, y por pasiva, pues evitando que paguen impuestos. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿no? ¿Por qué millones de ciudadanos humildes justifican ese discurso? El discurso del poder mediático. La respuesta es clara, ¿no? El poder mediático, los medios de comunicación, son un instrumento al servicio del capitalismo, del imperialismo. Es el control ideológico de la población. El control ideológico es el pilar básico del capitalismo y lo ejercen los medios de comunicación, y no solamente los medios de comunicación, sino las escuelas, las distintas iglesias, los líderes de opinión, etc. En todas las épocas el poder ha utilizado el miedo como una forma de control de la población, pero en estos momentos donde los medios de comunicación son globales,
esta pretensión adquiere una enorme envergadura. Se utiliza como arma política. Siembran el miedo a perder el empleo o a no conseguir empleo. Siembran el miedo al terrorismo. Siembran el miedo al inmigrante. Siembran el miedo a no poder cobrar la pensión porque el Estado se desamortiza o se vuelve raquítico. Los medios de comunicación para Izquierda Unida son el arma más poderosa que tiene el sistema para el control de la gente. Y esta la utilizan de manera muy efectiva, ¿no? Para defender las conquistas sociales no basta, por lo tanto, con dedicar más recursos económicos, sino hay que hacer un gran esfuerzo social y formativo y de información y promoción de debates libres. Y para esto no podemos contar con los medios de comunicación del sistema, con los medios de comunicación masivos. Lo tenemos que hacer y promover la izquierda social y la izquierda política. Hace falta el desarrollo de la educación y la comunicación popular para crear códigos sociales y políticos que refuercen lo público, que refuercen la democracia real, la solidaridad comunitaria, las cuestiones de género, las cuestiones identitarias, etc. Hace falta una nueva cultura en la izquierda, que supere la mediocridad que venimos arrastrando en las 3 últimas décadas toda la izquierda de este país y de esta comunidad, que nos ha hecho caer en el contagio individualista y de fragmentación, que hemos mamado de la cultura imperante y a la que le hemos hecho el juego. La falta de acuerdos en la alternativa ha sido fruto de que unos miran lo que es posible, y ahora mismo aquí se verá en los distintos planteamientos, de que otros miramos lo que debe ser y de que otros quieren lo que desean que sea. Son posiciones realmente legítimas, pero son distintas. El tema es complejo y lo que hace falta realmente es que miremos más allá de nuestras narices, que miremos al mismo sitio a la vez, como se ha hecho para estas grandes movilizaciones, la del 29 de marzo y la del 14 de noviembre, donde realmente nos hemos puesto manos a la obra, y si somos honestos y reconocemos que esas grandes movilizaciones parten del esfuerzo de organizaciones y de luchas diversas, tendremos que admitir también que la salida pasa por la inclusión de esa diversidad y por el predominio de las aspiraciones colectivas por encima de las aspiraciones partidistas e individuales. Si somos honestos, tenemos que plantearnos esta autocrítica y ponernos manos a la obra más allá de las diferencias. La diversidad en la izquierda es una riqueza que, si no la sabemos gestionar, se convierte en un lastre para la clase obrera y para nuestra sociedad. A la izquierda social y política se nos plantean varias cuestiones, a las que yo no voy a responder, pero sí quiero dejar en este auditorio. ¿Cómo canalizar el amplísimo descontento social y político manifestado en las calles, sobre todo este año, ¿no? ¿Cómo canalizar eso hacia un proceso de transformaciones sociales y políticas? ¿Cómo aglutinar esa inmensa fuerza que en torno a una alternativa que combina las reivindicaciones inmediatas de la población con la estrategia para construir la alternativa política a esta sociedad? ¿Qué papel debe de jugar la fragmentación política y en especial los pequeños partidos frente a esta riada de descontento popular que se ha manifestado en las calles, sobre todo de Canarias, sobre todo el día 14 de noviembre? ¿Cómo construir la alternativa que vincule lo social y lo político? Tenemos en la izquierda mecanismos y capacidad para realizar consultas populares antes de la toma de decisiones políticas. Y si no las tenemos, ¿qué debemos hacer para escuchar a la sociedad? ¿Cómo vamos a tomar las decisiones desde la izquierda? Indiscutiblemente todas estas cuestiones por resolver tienen mucho que ver con la comunicación popular, con la creación de canales y códigos de comunicación que rompan la alienación de las capas populares y que replanteen la forma tradicional de tomar las decisiones de las organizaciones políticas de izquierda. Y desde Izquierda Unida lo que planteamos en relación con lo que estamos haciendo tiene muchísimas carencias. Reconocemos que la comunicación nos falla muchísimo, pero hemos dado prioridad a la comunicación directa. Ya sabemos que los medios, el poder mediático hoy, sobre todo las redes,
facilitan mucho la comunicación. Pero nuestros pueblos, nuestros barrios, sobre todo los barrios populares, votan masivamente a la derecha y están alienados con ese discurso del que hablaba antes, porque el control de las conciencias en los barrios populares está ganada para el sistema. Y si la comunicación de las organizaciones de izquierda no llega a esos barrios directamente para recoger el sentimiento y la problemática y decir en códigos populares cuáles son las propuestas y que hay salidas, entonces se hace inviable. Y es necesario, evidentemente, redes como Hermes, sobre todo para aquellos cuadros que estamos formados, intentar consolidar y buscar mecanismos para expandir nuestra propuesta y hacerla llegar a todos los rincones. Pero insisto, sin las premisas y sin resolver las cuestiones que he dejado sobre la mesa, va a ser muy difícil el avance, sobre todo la respuesta que está esperando la ciudadanía, de la que, insisto, en esas manifestaciones participamos muchos colectivos, partidos políticos, sindicatos, pero la realidad en nuestra Canarias, en nuestra España de la izquierda, es la que es, y tenemos que hacer un esfuerzo, insisto, por recoger ese sentimiento y esas expectativas que la población en las calles está poniendo en una alternativa que está por construir. Gracias. Muchas gracias.